Hace unos domingos estudiamos acerca de Pablo y Bernabé, estos dos hombres que fueron escogidos o apartados por el Espíritu Santo y enviados por la iglesia de Antioquía para plantar iglesias en lo que fue Asia Menor. Después nosotros recordamos, y si nosotros hacemos una lectura del libro de los Hechos, vamos a darnos cuenta que después el apóstol Pablo siguió por muchos otros lugares, fue hasta casi que el mundo conocido en ese momento, 4 viajes misioneros del apóstol Pablo plantando iglesias. No tenemos tampoco un registro del detalle de lo que hicieron los otros discípulos o dónde fueron exactamente a cada uno. Pablo fue uno de los que se relata con más detalle de todos los lugares que él visitó y donde llevó el evangelio. Y obviamente, como dijimos hace poco, los apóstoles no continuaron. Y la gran comisión fue dada en primera instancia a los apóstoles como depositarios de ese mandamiento, pero también iba incluida la iglesia. Hoy la iglesia debe llevar hacer este mandato de hacer discípulos a todas las naciones. Debemos de recordar que todos los hombres misioneros en alguna u otra manera fallamos o han fallado, podemos decirlo humanamente, pero Dios siempre ha tenido la victoria y Dios siempre es el que ha llevado esta labor guiados por su Espíritu Santo. Pero hay un único y verdadero misionero que no falló en nada en su labor, que todo lo hizo perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Él fue enviado de su Padre y cumplió perfectamente la labor para la cual fue enviado. Y así ahora envía a todos sus hijos, a todos, para que lleven este evangelio, su evangelio, a las naciones. En relación a las misioneras que hicimos un comentario la semana pasada, debo aclarar que hay maravillosos testimonios como el de Amy Carmichael, Gladys Aylward, mujeres que hicieron grandes cosas para Dios, ayudando a muchos en muchos lugares, especialmente a los niños, a las mujeres, compartiéndose el evangelio, posiblemente también a hombres cuando los conocían, cuando les era posible. Pero hay algo de notar en todas estas situaciones, especialmente con muchas mujeres, hombres tampoco están exentos de esto, pero de cuál es la labor que ellas debían de hacer, y hemos visto mucha debilidad en las iglesias en enseñarles verdaderamente cuál es esa labor, para que esos deseos que tienes de servir al Señor se ajusten a la palabra de Dios y no solamente a una cuestión emocional, y hacer como Dios lo ha pedido, porque lo que Dios manda, eso es lo que Él bendice. Entonces, quería aclararles esto, y algo que una vez dije a un hermano, porque me preguntó algo acerca de esto, yo lo que le dije es lo siguiente: ve, hermano, si no hay un hombre en esa iglesia, un hombre fiel, lo mejor que puede hacer esa mujer fiel al Señor es orar y pedir a los demás que oren para que el Señor envíe obreros a su mies. Eso es lo mejor que pueden hacer, orar y rogar al Señor para que se establezcan iglesias. A través de todos los tiempos, entonces, la iglesia ha llevado el mensaje de Cristo, y tenemos esta mañana uno de esos hombres que Dios usó en nuestros tiempos modernos, podemos decirlo así. Es Guillermo Carey. Vamos a tomar un tiempo esta mañana y el próximo domingo para hablar un poco de la vida de este hombre de Dios. Hombres débiles, pero que en el poder de Dios hicieron grandes cosas para Dios. Nosotros podemos, y no estamos aquí para juzgar muchas de las cosas que ellos hicieron o cómo las hicieron. Debemos ver en estos hombres que buscaron hacerlo mejor con el conocimiento que tenían en ese momento. Este es un buen hombre, Guillermo Carey. Vamos a estudiar un poco de él. Pero hay algo que nosotros debemos de tener presente. En vez de estar señalando esto o aquello, primero glorificar a Dios por lo que hizo en la vida de esos hombres y lo que lograron. Pero también, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros hoy?
podemos estar hablando, wow, qué grandes hombres, qué bueno lo que hicieron, o en esto, ¿por qué no lo hicieron así? Pero y nosotros tenemos una labor como iglesia hoy, en este tiempo, de llevar el Evangelio de Cristo y plantar iglesias. Entonces, más que todo esto, que el Señor anime nuestros corazones, que nos llene de valor para hacer aquello que Cristo nos mandó en la gran comisión. Toca a esta generación seguir esa gran comisión. En estos días, en la providencia de Dios, el pastor Salvador Gómez, en República Dominicana, también dio una biografía de un hombre llamado Henry Martin. Ahí a los hombres les mandaron la biografía. Les recomiendo que la escuchen. Henry Martin conoció a Guillermo Carey. Se reunieron en la India. Y es también algo impresionante la biografía de este hombre. Bueno, comenzamos con Guillermo Carey, llamado padre de las misiones modernas. Este libro muy bueno para lo que es la biografía de este hombre, pertenece a la iglesia, así que si algún día alguno quiere sacarlo y leerlo, solo que está en inglés, pero ahí está para alguno que lo quiera leer. Bueno, como no es algo que puedo memorizar, entonces mucho va a ser lectura. Algunas cosas sí podré comentarlas, pero es mucha lectura entonces. Bueno, Guillermo Carey, o William Carey, nació en la aldea de Palisbury, en Northamptonshire, Inglaterra, el 17 de agosto de 1761. No debemos de dudar que fue un instrumento escogido para llevar a cabo muchas obras en el mundo. Lo que hizo llegó a ser conocido por muchos y conmovió a muchos, de manera que ha sido llamado por muchos el padre de las misiones modernas. ¿Quién es William Carey? ¿Cómo sucedió esto? Y vamos a ver cómo en la providencia de Dios Él dispuso muchas cosas para que Él llevara el Evangelio a muchos lugares, especialmente la India. Cómo fue llevado el Evangelio para que las personas lo conocieran en sus propias lenguas, que nunca habían oído hablar de Jesús y no sabían nada de las sagradas Escrituras. Los padres de Guillermo Carey pertenecían a la iglesia de Inglaterra llamada la Iglesia Anglicana. Su abuelo paterno, Guillermo nunca conoció, fue el maestro de una escuela en una aldea mantenida por filántropos. También era empleado por la iglesia para atender asuntos administrativos, como registrar los nacimientos, bautismos, mantener las minutas y otras cosas. Luego el padre de Guillermo ocupó las mismas posiciones. En aquellos tiempos, 1660 en adelante, solo los que pertenecían a la iglesia anglicana podían ser empleados del gobierno, oficiales en el ejército, en la marina o maestros de escuelas reconocidos por la autoridad. Los que no eran de la iglesia no podían graduarse en las universidades, tuvieron que registrar los edificios donde se reunían y limitar sus actividades públicas a estos edificios. O sea, había tolerancia de la religión, pero solo para algunos, no para todos. Por ejemplo, los presbiterianos, congregacionistas, bautistas, cuáqueros y otros no conformistas, disidentes e independientes. Pero sus libertades o derechos civiles fueron entonces restringidos y muchas veces fueron mirados con sospecha como potenciales enemigos del Estado, revolucionarios o terroristas. Por supuesto, William no tuvo que preocuparse por eso. ¿Por qué? Porque su padre era un anglicano, aunque era pobre. Aún así fue criado entre los privilegios y esto ayudó mucho. Con todo, si hubiera vivido unos años antes, es muy posible que no hubiera recibido una educación formal debido al Señor y su gracia común. También hubo un tiempo de mucha ayuda que ayudó en esos tiempos, que fue el gran despertamiento o el gran avivamiento. Y había unas cuantas cosas buenas que estaban sucediendo en esos tiempos en Inglaterra. Por ejemplo, la educación estaba llegando a los niños pobres entonces debido a esto. Y William recibió 7 años de estudios con su propio padre, incluyendo los rudimentos de latín. Además, otras cosas sirvieron para preparar el camino para Guillermo Carey y sus compañeros que le acompañarían en su visión misionera. Por ejemplo, la expansión colonial que se estaba dando en esos tiempos. Se había engrandecido en ese tiempo a mucho a nivel internacional.
mucho del comercio internacional en ese tiempo estaba sucediendo entre Inglaterra y la India, o entre Francia y la India. Había una gran cantidad, un porcentaje muy alto del comercio mundial se estaba moviendo ahí. Y había un tal Capitán Cook que era famoso por esos viajes a esos lugares de la India, de Asia, y se estaban haciendo mapas del mar Pacífico, las islas, las costas de los viajes, del mundo industrial que estaba pasando en ese tiempo. Y entonces se comenzó a oír de todo esto. Y esto comenzó a abrir las puertas a todos esos lugares que eran desconocidos para muchos en Inglaterra y otros países de Europa. Y entonces esto impulsó la labor misionera a esos lugares. Eso nos deja ver algo, ¿verdad? Que donde se abre una oportunidad para alguna cosa, ahí los cristianos tienen que verlo de forma espiritual. Yo voy a este trabajo, ¿de qué forma puedo llevar el evangelio ahí? No solamente es un asunto de ir a ganar dinero, sino cómo puedo servir a Cristo en este lugar. Bueno, entre otros factores que influyeron en estos tiempos fue que en las colonias de América del Norte, los hijos de los padres puritanos estaban obteniendo nuevas libertades a costo de su sangre. En Inglaterra, en el parlamento y en la prensa, el pueblo estaba ganando esas campañas para tener más libertad. Los que no eran de las iglesias de Inglaterra estaban protestando los estatutos que se les negaban con una ciudadanía. Así que pronto la ciudadanía fue algo real para todos. Francia estaba en medio de la revolución para obtener más justicia. Bretaña estaba dándose cuenta de la vergüenza del comercio de los esclavos. Estaban despertando la compasión hacia los prisioneros. Y el gran avivamiento había demostrado el poder del evangelio predicado. Los redimidos estaban alabando al Señor. El hipercalvinismo estaba cediendo a un evangelio ofrecido a todos. Las iglesias estaban aprendiendo a cooperar. La oración colectiva fue estimada y practicada constantemente. Carey vivió en esa aldea de Pallisbury hasta su educación a los 14 años de edad. Le gustaba mucho la ciencia y los libros sobre viajes a otros lugares. Tuvo deleite especial en los libros de Cristóbal Colón, de manera que algunos de sus conocidos le llamaron Columbus o Colón. A los 12 años de edad memorizó más bien 60 páginas del vocabulario en latín, algo que vamos a ver que le va a servir mucho. Desde pequeño él demostró una gran capacidad hacia los idiomas y eso sirvió más adelante para la obra que él iba a hacer en la India, algo impresionante. Pero no aprendió nada de griego en esos años, pero fue un buen estudiante. Sus intereses se extendieron más allá de los libros. Y algo que le prestó mucha atención Guillermo fue a los animales y a las plantas. Al final lo vamos a ver posiblemente el otro domingo, pero hay libros de botánica que hizo Guillermo para la India que fueron algo impresionante, enciclopedias completas, y eso él comenzó desde pequeñito a investigar las plantas, a investigar a los animales. Fue algo bastante interesante. Aunque los padres de Carey no fueron cristianos evangélicos, con todo Dios proveyó un ambiente serio en cuanto a la educación se refiere. Carey no aprendió nada de las verdades netamente del evangelio y de piedad. No tenía fe salvadora y en el principio de su tiempo fuera del hogar, sin las restricciones del mismo, él hacía cosas como jurar en vano y mentía. Los años de conversión, matrimonio y desarrollo en la fe, 1775 a 1784. Ahí tenemos una foto de él y esas jornadas. A los 14 años de edad, como los padres de Carey no pensaron en darle más educación y no pudieron hacerlo, Carey quiso trabajar en jardinería, pero una enfermedad de su piel no le permitió trabajar bajo el sol y le fue necesario cambiar de planes. Y algo increíble, fue a trabajar a un campo misionero donde había sol todo el día, ¿verdad? Como Dios en su misericordia hace cosas que ni imaginamos. Se presentó una oportunidad para William de aprender cómo hacer zapatos en una aldea, Pindington,
Su padre pensó que había futuro en ese campo para su hijo y buscó la manera de proveer para que su hijo William pudiera aprender un oficio. Yo creo que es algo importante. Todos los padres deben preocuparse porque sus hijos aprendan un oficio. Aprendan un oficio. El dueño de este negocio era un hombre severo, especialmente si estaba ebrio, pero Carey perseveró en su empleo como aprendiz. Dios hizo muchas cosas allí en su providencia. El otro aprendiz, John Ward, 3 años mayor que Carey, había sido criado por padres en una iglesia no conformista. Al principio de su contacto con compañeros de cuarto y de trabajo, Ward discutía asuntos religiosos con Carey, y Carey se molestó y le menospreció, aunque confesó luego que lo que Ward le dijo le inquietó. Pasado un tiempo, el Señor obró en la vida de Ward para salvarle, y como creyente él buscó la salvación de su amo y de Carey, suplicando y persuadiendo y prestando libros, de tal manera que Carey comenzó a oír el evangelio. Al principio la forma de su religión fue una determinación, como dijo, voy a dejar de mentir y jurar y cometer otros pecados, algo meramente moral en la vida de Carey. A veces trató de orar cuando estaba solo. Asistió a las reuniones de oración en la iglesia de Ward, pero en su religiosidad asistió 3 veces cada domingo a la iglesia anglicana de la parroquia. No obstante, no había visto todavía su verdadera pecaminosidad y la gracia de Dios en Cristo Jesús. Finalmente, un suceso en el cual Carey trató de robar un chelín, o sea, una moneda de aquel tiempo, mintiendo, fue descubierto. Dios le humilló al piso y tuvo misericordia de él, perdonándole y aún preservándole en su empleo, salvándole de vergüenza pública. De allí en adelante vio su falta de justicia propia, recibió la justicia de Cristo y vivió como un hijo de Dios redimido, transformado y dedicado. Cuando nuestros hijos roban, mienten, es una oportunidad para llevarlos a Cristo. Es una oportunidad. Pasado algún tiempo, después de su nuevo nacimiento, Carey tomó la decisión de continuar con las iglesias no conformistas. Una pequeña aclaración, eran aquellas que no aceptaron la unión y protección de la iglesia con el Estado. Una iglesia establecida por el Estado donde su gobernante era el rey y no el Señor Jesucristo. Esos eran los no conformistas, o sea, no vamos a aceptar eso. Y eran despreciados y perseguidos. Carey oyó un sermón el 10 de febrero de 1779 que le persuadió que debía aceptar el reproche de las iglesias no conformistas. Y él sabía lo que era, aunque identificado con los no conformistas. Carey pasó por unos caminos difíciles antes de llegar a tener convicciones firmes y fuertes sobre las enseñanzas bíblicas y su fe. En septiembre de este año, 1779, el jefe de la zapatería murió y él fue recogido por un pariente de su amo en otra aldea cercana donde estaba la iglesia no conformista que asistía. Allí en ese pueblo, Carey conoció a Thomas Scott, conocido por sus comentarios. Scott fue una influencia positiva en la vida de Carey, pero Carey también conoció a otros que eran seguidores de las enseñanzas de William Law, autor del libro famoso Una llamada seria a una vida piadosa y santa. Los seguidores de Law eran místicos en el sentido peor de la palabra, y Carey se confundió hasta que vio solamente las escrituras, o que las escrituras eran la única guía segura para todo lo que debemos hacer y pensar. Dios usó a Scott y a otros en esa etapa de la vida de Carey para salvarle de la confusión y darle una seguridad bíblica, como el libro bautista de Robert Hall, Ayuda para los viajeros a Sion. Al acercarse al fin de su tiempo de aprendizaje en junio de 1781, a sus 20 años de edad, Carey se casó con una creyente, Dorothy, hija de un líder de la capilla no conformista, cuñada del dueño de la zapatería. Era una buena mujer, aunque como muchas mujeres de aquel entonces, ella nunca había aprendido cómo leer y escribir. Carey después le enseñó. Carey estaba feliz en su hogar, trabajando, estudiando latín y griego. En el colegio Carey, como le llamó su amigo Scott, en su casa, cuidando de su hortaliza, adorando con los hermanos de la aldea, y nació su hija llamada Anne. Al año siguiente, Carey y su hija se enfermaron con una fiebre. La niña murió
Y Carey padeció como 1 año y medio con esa fiebre, sufriendo tanto, pero sin dejar de hacer sus responsabilidades. Esta enfermedad le dejó calvo a sus 22 años de edad. Además, su cuñado, el dueño de la zapatería, como les dije, murió. Y entonces le tocó a Carey cuidar de la viuda y sus 4 hijos. Los tiempos eran difíciles, sufrió pobreza. A pesar de la pesada carga y de sus muchas doctrinas, luchas doctrinales y espirituales, Carey siempre fue activo en el servicio del Señor. Adoraba regularmente en la iglesia no conformista de la aldea. Participó activamente en algunas conferencias celebradas por la noche del día de reposo. En 1782 pudo asistir a una reunión de una asociación de iglesias bautistas celebrada en el pueblo de Olney. Ahí oyó 3 sermones excelentes, uno de ellos predicado por Andrew Fuller, un hombre que luego figuró grandemente en la vida de Carey. Fue un momento inolvidable. En junio de ese año, junto con otros hermanos, comenzó a ayudar con la predicación. Una semana sí, la otra no, en la iglesia bautista que no tenía pastor. Además, la gente no conformista de la aldea donde se crió oyeron de él y pidieron que predicara entonces para ellos también. Aceptó ir una vez al mes. Así pudo visitar a sus padres y hermanas, a los cuales quiso ver convertidos, sirviéndoles en una iglesia de creyentes en vez de estar en una iglesia anglicana. Sus hermanas se acordaron de su celo y cómo quiso derrumbar todos los altares de Baal de una vez. Un día Carey oyó un sermón sobre el bautismo de los creyentes que le inquietó. Estudió el Nuevo Testamento cuidadosamente y llegó a la conclusión que el bautismo no es para los bebés, sino una ordenanza dada por Dios para los conscientes de su fe. Habló entonces con el bautista calvinista John Ryland, padre de Northampton, sobre el asunto. El padre tenía 60 años de edad en aquel tiempo y refirió el caso a su hijo John, el cual bautizó a Carey en el río Nain el domingo 5 de octubre a las 6 de la mañana. Qué misericordia la de nosotros, ¿verdad? Aquí con agua dentro del edificio, ¿verdad? Más o menos en ese tiempo leyó las jornadas del capitán Cook, conocido por el motín en su barco Bounty. La lectura de los apuntes de Cook despertó en su ser un fuerte deseo de llevar el evangelio a los paganos. Cook presentó las condiciones de la gente en el mar Pacífico, pero opinó que la religión no les llegaría porque no servía el propósito de la ambición pública ni la avaricia privada, y tales incentivos pudo decir que nunca será intentado. Carey pensó de manera totalmente diferente. A la vez que deseaba la salvación de los paganos de otros países, predicó el evangelio en su propio país y buscó la salvación de sus parientes. Un ejemplo para nosotros. El Señor llenó su vida con muchas experiencias formativas en 10 años de su vida después de su vocación. Aprendió su oficio, tuvo su inicio en griego, descubrió sus pecados y su Salvador, aceptó el reproche de pertenecer a iglesias no conformistas, llegó a convicciones propias y bíblicas sobre su fe cristiana y sus doctrinas, conoció lo bueno de estar casado y tener un hogar, experimentó el gozo de ser padre y también la angustia de perder un hijo y la prueba de la pobreza. Trabajó en enseñar, dio testimonio cristiano, se unió a una iglesia, predicó su primer sermón, obedeció la ordenanza del bautismo, sintió profundamente la condición perdida de los paganos y llevó a sus hermanas al Señor y a su servicio hasta el fin de sus vidas. Un ejemplo para nosotros de un siervo de Dios. Pastor en Inglaterra y misionero escogido, 1785-1793. Carey trabajaba en su oficio y predicaba. Ahí tenemos una foto. En la zapatería hizo un mapamundi. Los niños no saben qué es un mapamundi, hermanos adultos mayores. En la escuela antes nos ponían un mapamundi, así. Y algunos tomaban una foto detrás del mapa. Algunos recordarán esas historias. Bueno, él hizo uno. Y él lo miraba constantemente mientras hacía zapatos, llenando su corazón de la condición humana. Allá notó los lugares del mundo, Turquía, Arabia, o sea, lugares que él tenía su corazón ahí, África, las islas en Asia.
colocó los habitantes del mundo en ese entonces, 731 millones. 420 millones son paganos y están en total oscuridad. 130 millones son seguidores de Mahoma. 100 millones son católicos, 44 millones protestantes, 30 millones pertenecen a las iglesias en Armenia y 7 millones de judíos. ¿Cuántos hijos de Adán que se mantienen en deplorable situación sin conocer el Evangelio o una forma de obtenerlo? Así anotaba él y veía esas notas constantemente. Llegó el día cuando los santos de la aldea de Earls Barton, los de la iglesia a la cual Carey predicaba cada 2 semanas, quisieron llamarle como su pastor. A la vez consultaron con un pastor bautista llamado John Cliff de Onley, un pueblo en el cual John Newton había vivido y pastoreado por un tiempo. Este hombre visitó el sitio, predicó a ellos y habló con Carey. Y como Carey era miembro de una iglesia floja en algunos sentidos, este hombre le aconsejó que se uniera con una iglesia sólida para continuar su ministerio como parte de una iglesia bautista sana en la fe. Carey oyó el consejo y se unió a la iglesia bautista de Olney con este hombre como su pastor. Sin embargo, la primera vez que predicó delante de la iglesia en un edificio que podía acomodar unas 700 personas, la predicación fue tan pobre que la iglesia no pudo ver los dones en él de un pastor. Pero con el apoyo de ellos siguió predicando en Earls Barton y también en un pueblo llamado Moulton. Carey se había mudado a Moulton en marzo de 1785 para abrir una escuela y seguir su oficio. Allí había una pobre iglesia bautista bien cerca de su casa. El edificio de ellos estaba muy deteriorado y también él animó a los miembros en esa condición a seguir adelante. Carey predicó y les ayudó a ellos los días domingos, los que tenía libres y otros tiempos. Y había unas conversaciones que animaron a los creyentes para que también ahí él fuera pastor. En el verano de 1786, Carey predicó otra vez en Olney y esa vez la iglesia estaba satisfecha y le comisionó a predicar a donde quiera que Dios le llamara en su providencia. Así le reconoció en sus dones para predicar. Con 2 iglesias pidiendo su ayuda, Carey consultó con este hombre, Sutcliffe, y decidió entonces aceptar la invitación de la iglesia en Moulton, donde vivía. Fue ordenado al ministerio el 1 de agosto de 1787. Había como 20 ministros presentes. Este hombre de Onley, Andrew Fuller, de Kettering, John Ryland, hijo de Northampton, participaron de una manera especial. Antes de su ordenación, la iglesia de Moulton tuvo que hacer arreglos para reparar su lugar de reunión. Después de la ordenación, Dios siguió derramando bendiciones para la predicación de Carey y la iglesia tuvo que reedificar y engrandecer el edificio. Sin embargo, eran tan pobres que no podían pagar a Carey lo suficiente para que él cuidara de su familia. Durante este tiempo, Carey ganó dinero enseñando mucho en las aldeas y haciendo zapatos. En su taller de zapatería, entonces pegó ese mapamundi, como les dije, y también tomó tiempo para estudiar el idioma, la flora y la fauna de esos lugares, y principalmente a los indígenas, y cómo llegar a ellos y predicarles en su idioma. Hizo un arreglo con Thomas Goat, un diácono próspero de la iglesia de Kettering, y compró para Guillermo Carey zapatos cada 2 semanas para ayudarle. Pero después de un tiempo, Fuller descubrió el celo y perseverancia de Carey en sus estudios lingüísticos y comentó eso a Goat, el cual dijo a Carey que se olvidara de hacer zapatos y que entonces le pagaría para que se dedicara a sus estudios. Una bondad y misericordia del Señor. En ese tiempo se dio una situación que mostró el corazón de Guillermo Carey en una reunión de la fraternidad o asociación de Northampton de 1787. Se estaban hablando de algunos temas para tratar y entonces Guillermo insistió en la necesidad de llevar el evangelio a los paganos, ya que la gran comisión lo incluye. Y en ese momento el anciano John Ryland dijo a Guillermo Carey: joven, siéntese, usted es un entusiasta. Cuando Dios se complazca
en convertir a los paganos, Él lo hará sin consultar a usted o a mí. Además, debe haber otro don de lenguas como el de Pentecostés para que esto suceda. Esas palabras no desanimaron a Guillermo. Él siguió creciendo y confiando en lo que Dios había dicho. Carey creció como predicador. Creció también en sus inquietudes sobre el deber que tienen las iglesias de proclamar el evangelio en toda parte del mundo. Leyó sobre la vida de John Eliot, que trabajó casi 60 años entre los indios de América del Norte y tradujo la Biblia a una de sus lenguas. El primer hombre que logró poner en la Biblia en una lengua pagana. Leyó también la vida de David Brainerd. Esos hombres sirvieron de héroes y modelos y por supuesto habló de estas cosas a los ministros, especialmente a sus 3 amigos. Les recomiendo que lean esas biografías, la de David Brainerd y también de John Eliot. Un día Carey estaba hablando con Thomas Potts, un joven diácono de la iglesia bautista en Birmingham, y Potts había viajado a América y hecho negocios con los indios en el área que hoy es la ciudad de New Orleans. Al contar Potts a Carey de algunas de sus experiencias allí como cristiano, entraron en una conversación sobre misiones y Carey expuso sus pensamientos. Potts le preguntó si no había pensado en escribir un librito sobre el asunto y Carey dijo que sí, pero que no tenía el dinero para publicarlo. Potts le dijo que le daría una cantidad suficiente para comenzar el proyecto. Ese librito no fue publicado hasta como 3 o 4 años después, pero tuvo una gran influencia. Aún antes de la publicación de Fuller, lo había leído y probablemente otros amigos de él, junto a Potts, que le habían animado a trabajar en este asunto. Se llamaba Una investigación, oigan el tema, una investigación sobre la obligación de los cristianos de usar medios para la conversión de los paganos. Oigan qué título, ¿verdad? En mayo de 1789, tras una lucha interna y consultas con varios consejeros, William Carey aceptó la invitación de una iglesia bautista de Harvey Lane en la ciudad de Leicester. Esa iglesia tenía un edificio que podía acomodar más o menos unos 200 o 300 personas, pero había pasado por divisiones y problemas en muchas situaciones. Al principio todo fue bien, aún engrandecieron el edificio para acomodar a los oyentes, pero problemas no arreglados afectaron otra vez la iglesia y hicieron que se deshiciera en 1790. Y entonces Carey propuso que la iglesia entonces comenzara de nuevo con aquellos que realmente estaban comprometidos mediante un pacto solemne. Fue hecho y algunos se quedaron fuera en el proceso. Esos se convirtieron en enemigos. Pero desde ese día el Señor comenzó a bendecir a la iglesia de Carey. Fue ordenado como pastor de la iglesia en la primavera de 1791. Algo muy interesante, y noten esto, algo muy interesante fue que en la iglesia en la cual él predicaba, estaba en esa decadencia espiritual. Y eso fue reconocido por los ministros de la misma iglesia, los cuales comenzaron a orar todos los lunes, 1 hora, pidiendo a Dios un gran avivamiento. Lo que no imaginaron era cómo Dios iba a contestar esa oración. No imaginaron. Otra vez sus 3 amigos participaron en el servicio de ordenación. Y un gran predicador, Samuel Pierce, predicó un tremendo mensaje por la noche, glorificado en la cruz de Cristo. Aunque Carey recibía más como pastor en Leicester que en el lugar donde estaba, sin embargo no fue suficiente para cuidar a su familia y siguió manteniendo una escuela y haciendo zapatos también. Un hombre muy ocupado. Estaba disciplinado y perseverante y nunca dejó de estudiar sistemáticamente por su propia cuenta. Libros clásicos, ciencia, historia, la Biblia en hebreo y griego. Tenía amigos como el viejo Robert Hall que le aconsejaron y criticaron. Por ejemplo, Hall le dijo una vez que hacían falta más ilustraciones en sus sermones. Carey predicó 7 veces cada 2 semanas en la iglesia de Harvey Lane, pero no estaba contento de trabajar solamente ahí, sino salió y predicó en 5 aldeas cercanas, poniendo el fundamento para el establecimiento de nuevas iglesias. En una aldea había muchas conversiones y más de 100 personas se reunían para la predicación.
En su primera carta desde la India a esa iglesia, él expresó su interés en esas aldeas y en lo que estaba pasando allí con ellos. Todo esto nos muestra el corazón de Carey y cómo era el hombre escogido para servir al Señor en la India. Era de carácter probado y experiencia en el ministerio. Tenía compasión y había visto la bendición del Señor sobre sus labores en la predicación del Evangelio a los pobres y otros. No vivía con sueños y nada más. Trabajaba arduamente como evangelista y pastor, mientras que siguió estudiando y proveyendo para su familia, haciendo trabajos extras. Un ejemplo para nuestras vidas. Junto con todo esto, Carey quería ver el Evangelio llegar a los paganos. Dios estaba obrando también en otros que buscaban esto. Influenciado por los escritos de Jonathan Edwards, desde 1784, varias iglesias de la Asociación Bautista de Northamptonshire habían orado por avivamiento mundial. Algunos tenían sus corazones dispuestos hacia las misiones, pero nadie pensó que ellos pudieran hacer algo. Solo Carey tenía esa visión y esperanza y habló a sus amigos que le respetaban y le amaban, aunque no vieron ninguna posibilidad de hacer algo. Sin embargo, en 1791 le animaron a que terminara y publicara su investigación sobre el uso de los medios para que las iglesias pudieran estudiar el asunto y tomar una decisión sabia. Finalmente, en 1792, Carey vio a sus hermanos tomar pasos hacia la obediencia. Quiero invitarlos a buscar un momento Isaías 54, versículos 2 y 3. Él predicó ese pasaje. El bosquejo fue simple, 2 puntos. Espera grandes cosas de Dios e intenta grandes cosas para Dios. Isaías 54, versículos 2 y 3. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Los pastores fueron conmovidos, pero con todo el punto estaban a punto de cerrar la reunión sin tomar ninguna decisión. Cuando Carey suplicó a Fuller y este personal moderador que consideraran el asunto de formar una sociedad para las misiones, aprobaron que un plan fuera presentado en la próxima reunión en octubre. Carey estaba seguro que la sociedad sería formada y quiso ser el primer donante, prometiendo darle lo que recibiera de la venta de aquella investigación que él iba a hacer, de aquel tratado. Así sucedió. En octubre de 1792 nació la Sociedad de Bautistas Particulares para la propagación del Evangelio entre los paganos. Los miembros hicieron promesas de contribuciones y lo que recibieron ese día y las notas de las promesas de 13 hombres fueron colocadas en una caja de tabaco vacía que pertenecía a Fuller. La caja fue decorada con un dibujo de la conversión de Saulo de Tarso en la tapa. Carey impulsó esta sociedad, pero no fue parte de los fundadores de ella. Ahí yo creo que tienen una foto de todos los hombres que estuvieron, y ahí está en la foto también Guillermo Carey. Voy a terminar con esto nada más. Habían hecho un comienzo. Ahora, ¿a quién enviar? Conocieron a un hombre, John Thomas, un médico que había servido como misionero en Bengalí, en la India. Quiso volver y llevar con él un acompañante. En enero de 1793, Thomas visitó a la Sociedad Bautista y después de oírle Carey, que antes de ir quería ir a Tahití, se ofreció como voluntario de acompañar a Thomas a la India. La sociedad dio su apoyo y buscó la cooperación de otras iglesias e individuos. Thomas tenía unos contactos valiosos también y decidieron salir en abril de ese año. La esposa de Carey estaba encinta y faltaba poco. Esa noticia fue fuerte para ella. Una mujer que nunca había salido de su pueblo, que no conocía más que su entorno. Carey le suplicó que se fuera con él, pero ella no quiso ir. Así que él resolvió salir hacia el lugar donde partiría el navío y le escribió estas palabras: mi querida Dorothy, deseo que sepas en qué estado se encuentra mi mente. Si tuviera todo el mundo lo daría todo por tenerte a ti y a mis queridos hijos conmigo.
pero el sentido del deber es tan fuerte que dominaría cualquier otra situación. No podría dar marcha atrás sin sentir culpa en mi alma. Encuentro un anhelo de disfrutar más de Dios, pero ahora estoy entre la gente del mundo. Creo que veo más bellezas en la piedad que nunca y espero disfrutar de Dios más en la jubilación de lo que he hecho que lo que he pasado algo en mi vida anterior. ¿Qué decisión tomó Dorothy? ¿Fue con él o no fue? ¿Qué pasó con Guillermo después de esto? Próximo domingo seguiremos, hermanos. Que el Señor les bendiga.